Después subo a YouTube, por si alguien no quiere aparecer y eso, avisen, digo, pónganse ahí en cámara versión oscura. Bueno, el trabajo es, primero, todavía no le voy a poner fecha, van a ver que no va a figurar la fecha, después la voy a agregar, ¿sí? Porque necesito revisar el calendario, pero calculen que a fines de octubre tiene que estar revisado, y bueno, ya con una calificación, espero. Porque en noviembre, bueno, siempre está el periodo ahí de revisión y esas cosas, pero bueno, ni bien tenga el calendario, pongo la fecha, pero igual subo la consigna, ¿sí? Fines de octubre probablemente ya tengamos que tener hecho el trabajo y revisado. El trabajo es grupal, ¿sí? Es entre, digamos, hasta 4 integrantes. Ahí se está conectando Fabián, un microsegundo. El trabajo, hola Fabián, es grupal. La idea del grupo es que se lleven bien y no empiecen con no, al final estoy en desacuerdo, no estoy de acuerdo con el tema que eligieron mis compañeros, que eso pasó todos los años, tratemos de ser sensatos, sensatas a la hora de elegir el grupo y elegir el tema, que estemos de acuerdo, ¿sí? Y nada de, bueno, no, como no me gusta, entonces me encapricho y me peleo. No, bueno, a veces hay que se vota y bueno, lo que dice la mayoría, ¿no? Porque es muy difícil que justo nos guste exactamente. Eso pasa habitualmente y después así salen las cosas, ¿no? Bueno, en ese trabajo, digamos, la idea es que practiquemos de forma muy simple y muy humilde un ejercicio de investigación o de trabajo de campo, ¿sí? Para ello vamos a tener que elegir un nivel de la lengua, que puede ser morfológico, no, fonológico, morfológico, semántico, sintáctico. Dentro del semántico vamos a ubicar lo ideológico, porque hablamos de los sentidos y los significados, pero en ese sentido semántico, no en el sentido de clases de palabras, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo. A mí es el plano que más me parece el más fructífero, ¿no? Escuchar, generar algunas preguntas a nuestros hablantes, y luego analizar qué ideología subyace allí, ¿no? Pero algunos no se sienten cómodos y bueno, se sienten más cómodos con la morfología, la fonología y demás. Entonces, elegir un nivel, ¿sí? Tengo que saber cuáles son los niveles y ya lo hablamos, apareció en varias clases, lo vimos, y en todo caso, si no, lo revisamos. Una vez que elijo el nivel, plantear una hipótesis, que es la que voy a comprobar. Por ejemplo, ahora cuando veamos el texto, pues ya que estamos lo decimos, bueno, la hipótesis de la BOB es que el uso de la R en los almacenes de Nueva York, fíjense, ¿no? El uso, estamos hablando de lengua en uso, nada de lengua escrita. Uso, habla, ¿sí? El uso de la R, del sonido R, entonces estamos al nivel fonológico, implica estratificación social en esos mercados, ¿no? En esos almacenes de Nueva York. Es decir, que esa es la hipótesis. Él va a comprobar eso y bueno, va a generar, para comprobar esa hipótesis, va a pensar una pregunta, dado lo que él está estudiando, con una pregunta le alcanza. Puede ser una, pueden ser 2, 3, no 20, hasta 4 está bien. ¿Por qué? Porque después ustedes tienen que grabar las respuestas, si bien ahí nos alejamos un poco de la propuesta de la voz, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Y tienen que desgrabar, es decir, transcribir lo que dicen. Ustedes tienen que calcular que 1 minuto de grabación es más o menos 1 hora de transcripción. Y se los digo por propia experiencia. Entonces las preguntas deben ser muy bien pensadas, por supuesto que me las van a mandar y van a trabajar con Ailén, que ella va a ayudar ahí también como un momento previo, me mandan las preguntas y yo les digo, fíjense por acá, ¿no? O sea, me tendrían que mandar la hipótesis
y las preguntas como para que yo vea que se asocia esa hipótesis a esas preguntas, ¿no? Una vez que tengo esas preguntas pensadas, hago la entrevista a 10 personas, ¿sí? Ahora, puede ser aleatorio, puede pensarse una franja etaria, puede pensarse una profesión, pero esto tiene que estar dicho que yo elegí que sea aleatorio. ¿Se entiende? O sea, que no que fue, se me ocurre, no sé, ni me di cuenta, le pregunté al que se me cruzó por la calle, no. Elegí aleatorio, elegí una franja, elegí un género, elegí. Eso debe ser aclarado cuando ustedes describan cómo hicieron el método, ¿no? del trabajo. Entonces hacen las entrevistas y luego transcriben. Y eso es el corpus de análisis, ¿sí? Una vez que tienen ese corpus, ustedes van a analizar y van a empezar a pensar, bueno, digamos, no sé, se repite tal idea o tal frase o tal patrón de comportamiento. Entonces van a decir, bueno, acá se repite la idea de la ayuda, ¿no? De que ayudamos, están los ayudadores y los responsables de las tareas domésticas, por ejemplo. Ya lo hemos hablado. Bueno, hay un análisis de decir, bueno, evidentemente en este grupo etario, en este grupo de personas, de este género, de esta profesión, aparece esta ideología patriarcal en la que los habitantes del hogar consideran que distribuyen o que son democráticos en las tareas, pero en sus enunciados hay asimetrías, ¿no? Eso es el análisis de ustedes. Ustedes ahí leen y generan una idea. ¿Qué hay que hacer luego? Sostenerla con la bibliografía. Yo no puedo opinar, hola David, no puedo opinar, sino que tengo que argumentar. ¿Sí? Entonces para eso van a incorporar la bibliografía. La bibliografía, la BOB, todo el mundo tiene que usar la BOB, porque es el que nos brinda el método. Y además se incorporarían otros 3 textos obligatorios. En total serían 4. Todo esto está en la consigna, ¿sí? Yo en la consigna dividí qué textos podían ser para cada nivel de la lengua, ¿no? Como para que más o menos estén ahí. Me pueden consultar, obvio, no es que les tire la consigna y me voy al Caribe, que sería un gran plan, pero no va a suceder. Entonces me preguntan, ¿sí? Nos vamos a juntar, ¿no? Mi idea es hacer el encuentro teórico, Si explicarlo. vas al Caribe, lo de la R se te va a cualquier lado. ¡La muerte! Claro, empiezo a hablar así, con la más líquida, ¿no? La R. Bien, muy bien. Buena observación. Me vengo así, me empiezo a hablar como los reggaetoneros. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Vamos a hacer unos encuentros, el encuentro de siempre, pertinente, teórico, explicando el texto, y después nos quedamos revisando dudas o lo que tengan con quienes deseen el trabajo, ¿sí? Digamos, vamos a tratar de aprovechar el mismo día, y me dicen, bueno, mi grupo hoy se quiere quedar haciendo consultas, y bueno, nos quedamos. Sí, pero avísenme con anticipación, porque a veces tengo otra clase después, bueno. Entonces, generan el corpus y lo vinculan a la bibliografía. La bibliografía son 4 textos teóricos pertinentes a lo que estoy proponiendo, lo que implica que va a quedar mucha bibliografía fuera, ¿sí? Porque yo, como tengo un principio de realidad muy alto, no les voy a pedir que lean toda la bibliografía y lo apliquen, porque tampoco tiene sentido, ¿sí? Ahora, para el examen final, es lo mismo. Me presento en forma individual o grupal, eso depende de si han rendido la materia anterior correlativa, ¿sí? Eso es lo que a veces traba eso de rendir en grupo. Exponen el trabajo brevemente, cuentan la hipótesis que pensaron, qué bibliografía usaron, e incorporan la otra bibliografía, la que no estuvo originalmente en el trabajo. Esto es obligatorio, ¿sí? No es que después vienen al examen y dicen, no, yo estudié los 4 textos del trabajo. No, hay que saber toda la bibliografía, ¿sí? La bibliografía, digamos, siempre enfocar en lo que vimos,
no saberse de memoria, pero bueno, habría que reponer y por ahí articular esa bibliografía con el trabajo en el examen final. Y si no lo pueden articular, bueno, saberlo y mencionar de qué habla el texto que no entró, ¿sí? Bueno, y otra cosa que les pido siempre en el trabajo es que comenten en la conclusión, además de la conclusión a la que llegaron, bueno, cuál es el aporte, que esto también lo pregunté en el trabajo, en el primer trabajito, al campo de nuestra tarea docente como profesores de lengua, profesores de lengua y literatura. ¿Sí? Eso también, todo esto va a estar en la consigna que tiene como 7 carillas, no me acuerdo, la consigna 5. Medio que gira en torno a este texto, el de la Bob, por eso va pegado al... El año pasado me parece que subí puntas, no me acuerdo lo que hice, pero bueno, va pegado a este texto, ¿no? El texto de la Bob. Esa es más o menos la propuesta, ¿sí? Ahí va a haber que hacer una introducción, presentar una hipótesis, presentar el corpus, presentar el análisis y concluir. ¿Sí? Es un texto argumentativo. No es una monografía porque es en grupo, pero tiene ese formato. ¿Sí? La bibliografía final, usando norma Zapa, y finalmente el anexo con las entrevistas. ¿Sí? Y no pueden estudiar escritura, porque si vienen con vamos a estudiar, como pasa siempre, que no sé por qué pasa eso, dicen, queremos estudiar la gauchesca. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje social, es un lenguaje literario. No es la lengua en uso. No, exacto. Es digamos, es una construcción discursiva de un autor, Hernández, y de todo ese grupo, ¿no? Que ha abordado la poesía gauchesca. Sí puedo decir que voy a estudiar la lengua de los gauchos, pero para eso hay que ir y hablar con los gauchos, cosa que nadie va a ir a hacer. Nosotros vamos a estar en la urbanidad, ¿sí? Entonces presten atención a que el objeto de estudio es la lengua en uso, el habla, ¿sí? O el uso Hay dos preguntas que tengo para hacerle. Una es, porque obviamente uno va a tener que hacer un recorte, es muy difícil quizás hacerlo sin aleatoriamente, porque no es lo mismo analizar una persona de 70 años o una persona de 16. Yo pensé que iba a estar reducido a la adolescencia. Eso No lo eligen. necesariamente. No, lo eligen ustedes. Y otra de las preguntas era con respecto al formato del trabajo. ¿Puede ser audiovisual también? No. ¿No? No. Democracia Pregunta. cero. No, es un texto escrito, ¿sí? En Argentina sí, quizá les proponga, como decimos, puede la versión audio, la versión audio-video, ¿sí? Porque es una cosa individual y ya el segundo trabajo de Argentina es individual y bueno, pueden hacerlo. Pero acá sería muy complejo citar el corpus, analizar el corpus, hay que hacerlo escrito, ¿sí? El corpus es lo que dicen las personas y es la transcripción. Lo que hicieron el año pasado fue hacerlo por Zoom, después, en todo caso, ahora cuando yo termino, Ailén puede comentar cómo hicieron los trabajos el año pasado, y después arrancamos con la voz. Grabaron por WhatsApp, o sea, audio de WhatsApp, bastante estresante. Yo creo que me tiro el celular por la ventana y yo haría más una entrevista por Zoom, pero bueno, hay que ver la gente si sabe usar, ¿no? A las personas que entrevistamos. Eso por ahí es una de las dificultades. Capaz que lo pueden hacer en presencialidad, grabando con una grabadora de voz. Fíjense ahí, nadie se contagie por andar haciendo trabajo de sociolingüística, no quiero ir presa. Y, ¿qué otra cosa les quería decir? Bueno, ya se me va a ocurrir. Esto que decías vos, Fernando. Por eso esto hay que ir amasándolo, por eso subo ahora la consigna. Es decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué me puede generar determinado atractivo? ¿Qué nivel de la lengua? Entonces, si yo voy a estudiar clases de palabras, ¿no? ¿Qué clases de palabras emplean los estudiantes o qué
o qué formaciones sintácticas emplean los adolescentes, bueno, ahí puedo ir a un grupo de adolescentes, ¿no? Para esto que hablábamos siempre, ¿no? Que usan me sirve, todas esas expresiones de ese cronolecto, de esa jerga. Entonces ahí, por ahí sí conviene, cuando uno quiere ver el uso de algunas palabras que se alejan de la lengua estándar, ¿no? Y qué sentido y qué factores sociales entran en juego ahí, identitarios, prestigio, bueno, eso va a ser mi análisis, ¿sí? Entonces ahí sí me conviene adolescentes, pero para hablar de asimetrías sociales, que sería la ideología, que subyace, ahí puedo hacer un espectro grande, porque es rico ver cómo en realidad la ideología es semejante si tenés 15, 20, 30, 50, ¿no? Son 10 entrevistados, es poquito, pero igual sirve para la experiencia, ¿sí? Entonces, primero, ver qué me interesa, por eso es importante ir viendo lo teórico, para ver, digamos, hasta ahora sabemos qué aborda la disciplina. Recién ahora empezamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero ya pueden ir. En general, bueno, Ailén, no sé si vos les querés contar ahora, capaz que sirve lo que han estudiado el año pasado, que te acuerdes, no que te Sí, sepas bueno, de memoria. ¿qué hago? Les comento un poquitito cómo fue elaborar el trabajo y qué decidimos. No sé, Bueno, ¿les interesa? Yo creo que es oportuno ahora. Bueno, dale, metele. bueno, primero en principal, lo que dijo la profe de que armen un grupo en el que puedan llevarse bien es primordial. Por suerte, bueno, el grupo que nosotros armamos fue muy efectivo. Bueno, principalmente utilizamos el método de la VOC, ¿no? Que es esencial. Después, cuando ustedes lean el texto, se van a dar cuenta que el método que él utiliza y el que es para hacer este trabajo es el de analizar el habla, la lengua en uso, en su cotidianeidad, ¿no? Entonces, nosotros elegimos el nivel fonológico de la lengua y empezar a analizar a diferentes personas de diferentes comunidades lingüísticas, de diferentes contextos sociales, para ver, bueno, cómo pronunciaban diferentes tipos de palabras, ¿no? Como por ejemplo, si surgían variaciones con respecto a... ¿No? Era septiembre, esas tenían ustedes. Era pasta almóndiga. Albóndiga, almóndiga, toallón, tuallón, murciélago, murciégalo, ¿no? Empezamos a usar todas esas palabras y empezamos, bueno, a analizarlas según los textos. Nosotros llevamos a cabo, si no me equivoco, si mal no recuerdo, utilizamos 6 u 8 textos aproximadamente para realizar el trabajo, porque, bueno, nos dimos cuenta que eran indispensables también para poder analizar y llegar a la conclusión de por qué ocurrían estos cambios, ¿no? Lo que nosotros, la hipótesis nuestra era, bueno, ¿por qué la gente habla como habla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surgen estas... ¿Cómo? ¿Qué factores sociales? Claro, ¿por qué surgen estas variaciones? Y qué, o sea, ¿por qué la gente está permeada, ¿no? Con todo el tema de la lengua en uso. Y bueno, por suerte la hipótesis se llegó a confirmar, pero bueno, surgieron un montón de cosas, como por ejemplo, nosotros, bueno, decidimos agarrar el nivel fonológico, pero por ejemplo, con una encuesta que hicimos, también se descubrió, no sé, analizar parte de la semántica, ¿no? Una chica, nos habíamos puesto el color fucsia, ¿no? Para ver, bueno, que hay gente que decía fucsia, fucsia, ¿no? Y hubo una chica particular que nos dijo magenta, les mostramos el color, ¿no? Y dijo magenta. Y bueno, y ahí ya empezamos a analizar otra carga, ¿no? La carga semántica. Así que, nada, el trabajo es muy grato realizarlo. Nosotros, bueno, 10 personas, entrevistamos, grabamos los audios, le mostramos imágenes, ¿sí?
nosotros le mostrábamos imágenes y ellos tenían que pronunciar qué es lo que veían. Bueno, lo hicimos con audios y nada, vuelvo a repetir, fue una experiencia muy linda. Lo lindo en realidad es que uno puede analizar estas cuestiones, que la realidad es que nosotros empezamos la carrera y bueno, escuchamos gente como habla, o bien a veces nosotros hablamos de una forma y siempre hay alguien que te está corrigiendo, ¿no? Que te está diciendo, bueno, así no se habla, así no se dice. Y gracias a este trabajo de campo uno aprende que en realidad no hay errores gramaticales, ¿no? En el habla, sino que tienen que ver, bueno, estos factores sociales que influyen en cada persona, ¿no? Que bueno, que van a ir descubriendo a medida que vayan analizando, y que bueno, eso, que no hay un error gramatical, sino que existen las variaciones lingüísticas. Y es súper interesante ver por qué existen estas variaciones. Así que nada, ojalá que puedan disfrutar mucho, mucho de hacer el trabajo. Y nada, más que, no sé si quieren hacer alguna pregunta puntual o particular. Yo siempre estoy preguntón, pero ¿la pregunta es siempre por qué? ¿O puede ser cómo también? U otra. Sí, ahí ustedes, digamos, siempre nos preguntamos qué factores, ¿no? ¿Qué factores entran? Porque las personas hablamos de un modo y nos preguntamos qué hace que hablemos así. Pero sí, también podemos preguntarnos cómo hablamos, por ejemplo, las personas que se están formando, ustedes, ¿no? Ustedes podrían ser el objeto de estudio, bueno, en realidad los sujetos en este caso. Bueno, ¿cómo hablan los estudiantes de lengua y literatura, de la carrera de un instituto de formación superior no universitario, ubicado en Avellaneda, en el conurbano, sur, ¿sí? ¿Cómo también? Sí, sí. Digamos, esto es lo más simple. Un consejo, primero, la primera cosa, fíjense lo que hicieron en el grupo de Ailén, que estuvo muy, muy bien, porque hay una situación que es tratar de no intervenir en la respuesta, de no condicionar tanto. Ya vamos a condicionar. Profe, Claro. le hago una pregunta. Así como en el texto de la Bob, en cuanto a la investigación que hizo la Bob, que él no ponía en conocimiento a la gente que él abordaba, que estaban siendo estudiadas. ¿Nosotros también podríamos hacer eso? ¿O sí o sí hay que decir, bueno, esto es una entrevista para sociolingüística, por ejemplo? Porque entonces ya estamos condicionando quizás la respuesta. Yo diría que es un trabajo para la carrera, no diría la palabra lingüística, ni sociolingüística, pero fíjense, ahí ustedes tienen que tomar la decisión. En general, cuando nos hacen encuestas, entrevistas, nos dicen que es para un trabajo, que es para un trabajo de campo, ¿no? Sobre el sueño, sobre esto, sobre la pandemia, no hay mucho, no te dicen tanto la disciplina, ¿sí? Okay. Además no les importa mucho a los entrevistados, en general se inmolan por la causa, pero es decir, está muy bien lo que están diciendo. Fíjense que ellas, el grupo de ellas, eran todas chicas, creo, usaron imágenes para que la persona exprese. Creo que el de Brenda, ustedes también, ¿no, Brenda? Imágenes, ¿no? Eso genera como, ¿qué dice acá? ¿Qué ves acá? Que no sea ambigüedad total, porque se va para cualquier lado el trabajo. ¿Sí? Entonces eso también, porque pasó o no les pasó, que a veces era errónea la propuesta, entonces iba para cualquier lado la respuesta. ¿Sí? Por eso fíjense la pregunta de la voz. Después, Fernando, ¿vos qué dijiste? Porque quería decir algo al respecto de lo que habías dicho. No, yo lo que puedo decir es que leyendo a la Bob, lo que te das cuenta es que es un proceso inductivo. Entonces tenés que tratar, y sabiendo, es más, lo dice al principio, de que vas a intervenir y va a haber una modificación en lo que lees o en lo que interpretas. Es más, me parece que lo que hace la Bob parte de mucho preconcepto ya Total. dado. Porque aparte la región esa de Estados Unidos se caracteriza por ir aspirando la R según cuán antigua es la colonia. Entonces,
Si te vas a colonias más antiguas que la de Nueva York, vas a encontrar que ni se pronuncia. Es lo que hablábamos también de si vas al Caribe, de que se vuelve. Entonces, uno va a partir de muchos preconceptos. Lo que uno tiene que tratar, me imagino, es de que la propuesta encaje en nuestra forma de lo que queremos demostrar, nada más. Sí. Bueno, ojo ahí, está muy bien lo que estás diciendo. No podemos forzar, llevar a que esto, digamos, sí o sí coincida, porque se puede refutar. Pero es muy importante lo que dice Fernando, esto lo dice la Bob y lo dice toda la investigación sociológica y todas las ciencias sociales, que en realidad no vamos a descubrir ni vamos a decir una verdad sobre nada. No vamos a hacer una eureka, descubrimos tal cosa. Esto que dice él, lo que hace el investigador es imputar, se dice que imputamos algo cuando ya le atribuimos determinadas características. Estamos insertos en esa matriz y hacemos una hipótesis, hay un preconcepto. Pensamos que el uso está vinculado al estrato. ¿Se entiende? Eso ya hay un sesgo, no es limpia. Ninguna investigación es pura, limpia, y menos en ciencias sociales. Esto es lo que está diciendo Fernando, ¿sí? Hay que empezar. La práctica, el ejercicio es ese, es entender que no hay verdades. Es lo que estamos trabajando desde el día 1. Hay perspectivas, y lo que buscamos cuando buscamos patrones es tener una cantidad de ejemplos que apoyen nuestra hipótesis. Pero sabemos perfectamente que recuerden la hipótesis estructuralista y piensen en la hipótesis sociolingüística. No se puede estudiar el habla, sí se puede estudiar el habla, ¿no? O sea, fíjense cómo son las ciencias sociales. Esto es lo rico, la problematización. Dar cuenta de la complejidad y de, ojo, acá vengo con una verdad. No, de ningún modo, ¿sí? Sí puede pasar en ciencias exactas eso, hasta por ahí, porque bueno, yo qué sé, hay experimentos mucho más duros, pero acá en sociales no, y ese es el ejercicio. Todo es problematizable, todo es complejo, no podemos decir habla bien, habla mal, tengo razón, el otro no tiene razón. No, todo es argumentado, pero el argumento es eso, no es mi opinión del bar de acá a la vuelta. Tengo que tratar de haber leído información. Esa es la investigación en el campo académico. Si nos corremos del campo, también podemos opinar, pero en este campo estamos tratando de argumentar, ¿sí? ¿Y qué habías dicho vos, Sandra, que quería decir algo al respecto? Claro, sí, siempre condicionamos, de eso habíamos hablado, ¿no? Las personas que van a ser entrevistadas nos están ayudando. No maltratemos, no seamos así, mira cómo habla mira qué facho que es este. No, ¿sí? Se ríe. No, yo lo que me refería era si encarar al entrevistado, a la persona, a esas 10 personas con las que vamos a hacer nuestro trabajo, alertándolas de que van a participar de una entrevista para un trabajo, o directamente lo hacíamos como la voz que no les comentaba de qué iba el tema. No, ahí ustedes pueden elegir. Yo les diría, es un trabajo para la carrera, ¿no? Algo bastante amplio, pero bueno, la gente sí. Por supuesto que cuanto más información, más condición, más condicionado y no va a ser casual. Fabián. No, que con lo que creo que la Bob y a lo que refiere Sandra es esto de que si le decimos, por ahí no van a hablar de forma cotidiana, quizás se quieren expresar de otra forma. No van a decir fantasmear. Bueno. No van a decir. Claro. Eso va a pasar. Por eso hay que pensar qué puedo preguntar, qué nivel de la ley. Como para que ellos hablan, como para que los entrevistados hablen de forma natural y fluida, digamos. Exacto. Sin cambiar demasiado su forma de hablar. Claro. ¿En qué piso queda este local? Bueno, se va a cortar, así que corto y volvemos a ingresar un ratito. Nos vemos, no escapen. Hola.